Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Amén, hermanos, bien bendecidos, ¿verdad? Nos hemos dado un deleite, hermanos, con estas alabanzas que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Exaltar y glorificar el nombre del Señor. Verdaderamente, hermanos, que yo, al menos en lo personal, me he deleitado en esas alabanzas, ¿verdad? Que van dirigidas a nuestro Dios. Esas alabanzas, hermanos, que suben como aroma fragante delante de la presencia del Señor. Y el Señor la recibe con agrado porque nos ama, ¿verdad? Y son alabanzas, dice la palabra de Dios, que fruto de labios que confiesan su nombre, hermanos. Son sacrificios de alabanza, hermanos. Un corazón agradecido al Señor. ¿Cuántos se gozaron, hermanos, con la alabanza? Amén, hermanos, se movió, el Espíritu Santo se estuvo moviendo de una manera maravillosa, hermanos. Y aún ahorita que pasaron nuestros hermanitos, ¿verdad? A entonar ese canto tan hermoso, exaltando y glorificando el nombre del Señor, hermanos, pudimos sentir esa presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, pues yo voy a poner el micrófono de este lado, ya me acostumbré. Bueno, pues le doy gracias a Dios, hermanos. Es un privilegio servirle al Señor. Es por su gracia y su misericordia que Él nos llama a servirle, ¿verdad? Pues la palabra que el Señor me dio en este día, hermanos, para compartir con todos ustedes, le he puesto por título, ¿verdad? Está un poquito chistosito. Una vez yo se lo escuché a una hermana que lo dijo, pero cuando el Señor me estaba dando todo esto, hermanos, dije yo, esto se aplica muy bien a lo que Dios nos va a compartir, esa enseñanza que Dios trae. Y el título de esta predicación, hermanos, se llama El cristiano que no ora y no ayuna, viene el diablo y se lo desayuna. ¿Cuántos creen que eso es cierto, hermanos? Sin oración no hay cristiano, hermanos. Sin oración y sin ayuno no hay cristiano, ¿verdad? Esa es nuestra fortaleza. Y bueno, pues ya nuestra hermana Carlita nos dio una introducción, ¿verdad? De lo que Dios va a hablar en esta hora. Y bueno, pues sabemos que eso es muy cierto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué comen los leones, hermanos? Comen carnita, ¿verdad? Y cuando estamos débiles, hermanos, que no oramos y no leemos la palabra, como que olemos a carnita, ¿verdad? Entonces somos presa fácil del enemigo. Por eso es bien importante, hermanos, que estemos fortalecidos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo dice en 1 Pedro 5:8, dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Tenemos que ayunar y tenemos que orar, hermanos. Dios nos ha dejado unas armas poderosas. Dice que las armas que Dios nos ha dado, hermanos, no son cualquier armas, no son armas naturales. No es que yo sepa mucho karate, no es que yo sepa defensa personal, hermanos. Las armas que Dios nos ha dejado son poderosas en Dios, ¿verdad? Son poderosas en Dios, hermanos. Y la oración es un arma poderosa de guerra. Por eso les voy a pedir ahorita que abran su Biblia en el libro de los Hechos 12, del 5 al 16. Quiero que me acompañen a leer esa porción de la palabra de Dios, porque es ahí donde vamos a estar ministrando, es donde vamos a estar predicando. Hechos 12, 5 al 16. Si lo tienen, me contestan con un amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía
que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. ¿Qué fue lo que provocó, hermanos, que Pedro pudiera ser liberado de esas cadenas? Fue la oración. Fue la oración de intercesión, hermanos. La oración, hermanos, esa arma poderosa de guerra que Dios nos ha dado, hermanos. Dice ahí en 2 Corintios 10:4, hermanos. Dice porque las armas de nuestra milicia, si gustan, búsquenlo, hermano. Búsquenlo. 2 Corintios 10:4. Búsquenlo. Y lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Cuando lo tengan me dicen con un amén. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, hermanos. Y bueno, leyendo esta porción de la palabra, ¿verdad? Que dice que nuestras armas no son carnales. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios 6, dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra ¿qué? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos descuidamos, hermano, y no estamos orando como debe de ser, hermanos, como Dios nos manda a orar. ¿Cómo Dios nos manda a orar? Orar en todo tiempo, hermanos. Orar sin cesar. La oración, hermanos, nos permite estar fuertes espiritualmente. Para cuando venga el ataque del diablo, nosotros lo podemos detectar porque nuestro espíritu está fortalecido. Pero cuando nosotros andamos débiles en el espíritu, hermanos, no vamos a poder detectar cuando venga el ataque del enemigo. Por eso dice el Señor, dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Alguien sabe qué es una fortaleza? ¿Alguien que me pueda decir? Es algo que te impide avanzar, hermanos, ¿verdad? Y bueno, hermanos, una fortaleza, hermanos, es un lugar, hermanos, que construye el diablo para glorificarse él mismo. Es un lugar que construye el diablo, hermanos, para glorificarse a él mismo y obstruir los planes que Dios tiene para tu vida. Amén. Gloria al Señor. La principal característica, hermanos, de una fortaleza es que se arraiga, se adhiere, hermanos, en la mente de la persona. Y después que se arraiga esa fortaleza, hermanos, después que se arraiga, se hace muy difícil de derribar o desarraigar. Esas fortalezas, hermanos, son pensamientos torcidos que no van de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Son pensamientos, actitudes y comportamientos en nuestra vida que a través, hermano, de que un día le abrimos la puerta al enemigo, el enemigo se mete porque él es arbitrario. Satanás es arbitrario. Satanás no te pide permiso para entrar a destruir tu vida. Basta con que tú le abras una rendijita y él entra y hace destrozo y medio y paraliza tu vida espiritual. Las fortalezas, hermanos, son hoyos en nuestra armadura de guerra. ¿Cuáles son nuestras armas de guerra como cristianos? La palabra, la oración, el ayuno, la oración, la alabanza, hermanos. La alabanza es un arma poderosa de guerra, ¿verdad? Esas son las armas que dice Dios que son poderosas para derribar toda obra de Satanás en nuestra vida, en mi vida. Y las fortalezas, hermanos, son todas aquellas cosas que nosotros le hemos permitido a Satanás y que se han arraigado y han hecho nido en nuestra vida. Estos agujeros en nuestra armadura, hermanos, solamente se pueden cerrar con un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón.
Cuando nosotros verdaderamente de pronto reaccionamos y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, la manera como estoy viviendo, la manera como me estoy conduciendo, no es agradable a Dios, hermanos. Entonces en ese momento, hermanos, yo me arrepiento, viene un arrepentimiento a mi vida y le pido perdón al Señor. Y le pido perdón a todas aquellas personas que le haya hecho yo daño durante el tiempo que estuvo esa fortaleza, hermanos. Y también hay que perdonarnos a nosotros mismos por el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos. Porque cuando hay una fortaleza del diablo, hermanos, cuando hay unos pensamientos torcidos, hermanos, que a veces el enemigo viene y ciega el entendimiento y pensamos que estamos bien, pero de pronto viene el Espíritu Santo y nos hace ver que lo que estamos haciendo no es de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces hay un arrepentimiento en nuestro corazón y ahí es cuando yo empiezo a ver que lo que estaba haciendo estaba mal. Y en ese momento yo le cierro la puerta al diablo. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque hay que derribar esa fortaleza, hermanos. La santidad, el arrepentimiento y la humildad, hermanos, son claves para destruir esas fortalezas. Un ejemplo de una fortaleza, hermano, espiritual es el pecado. No es lo mismo el pecado que vivir constantemente en un pecado, hermanos. Cuando una conducta, hermanos, pecaminosa en nuestra vida se hace ya como una costumbre, se hace ya como un hábito, entonces en ese momento se hizo una fortaleza en tu vida. Cuando una costumbre, hermanos, de pecar se hace un hábito en nuestra vida, ya es una fortaleza en tu vida. Y es muy difícil. Solamente metiéndote a esas aguas profundas con el Espíritu Santo en oración, vamos a derribar esas fortalezas en oración, hermanos. Una fortaleza dentro de nuestra vida, de nuestra mente, puede ser un vicio. A lo mejor a ti no te está pasando, pero no sabes si al hermano sí, él está batallando con un vicio. Una fortaleza en la mente de un hombre de Dios puede ser desórdenes sexuales, hermanos. Cuando desvirtúas lo que es agradable a Dios. Una fortaleza puede ser la mentira. Y cuando se hace una fortaleza puede ser mentir, pero se convierte en fortaleza cuando tú te acostumbras a mentir y a mentir y a mentir. Se hace una fortaleza en tu vida. Son fortalezas satánicas, hermanos. Son fortalezas satánicas que el diablo usa para paralizar nuestra vida espiritual, para que tú no tengas crecimiento y te quedas estancado, hermano. Y ves cómo los demás avanzan y tú te quedas estancado. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza ahí. La oración es un arma poderosa de guerra. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado, hermanos, para derribar las fortalezas que el enemigo haya hecho en nuestra vida. Y te digo esto porque muchas veces hemos oído para destruir fortalezas. Pero ¿qué es una fortaleza, hermanos? Una fortaleza, hermanos, es algo que ya se te hizo costumbre hacer. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir constantemente en pecado. Y cuando esa vivir constantemente mintiendo, constantemente, ay, voy a ver tantita pornografía, voy a nomás un traguito, nomás un cigarrito. Pero cuando ese pecadito, hermanos, se hace ya un hábito en tu vida, ya se hizo una fortaleza y ya le abriste una rendija al diablo para destruir tu vida espiritual. Y viene el estancamiento espiritual a tu vida. Gloria al Señor. La oración, hermanos, es un arma de guerra poderosa. Aquí lo vemos en el libro de Pedro. La oración, hermanos, trae a nuestra vida. Voy a hablar de 3 aspectos, de 3 bendiciones que la oración trae a nuestra vida. Lo primero que trae la oración a nuestra vida es la paz.
Y lo podemos ver aquí en este libro de los Hechos, en esta historia de Pedro, ¿verdad? Esto que le sucedió a Pedro, que dice que Pedro estaba dormido. Estaba custodiado. Había 16 guardias custodiando a Pedro, hermanos. Y luego había un guardia a cada lado y luego estaba esposado. Encadenado, hermanos. Estaba encadenado. Y Pedro estaba dormido. ¿Ustedes creen que si Pedro no hubiera tenido la paz de Dios, Pedro hubiera estado dormido, hermanos? Sí, ya lo que le había hecho a Jacobo. Herodes capturó a Jacobo y lo mató. Dice que lo traspasó con una espada. Y lo mismo iba a hacer con Pedro. Dice que estaba esperando que amaneciera el otro día para llevarlo y pues yo me imagino que también lo iban a ejecutar a Pedro, hermanos. Y Pedro estaba dormido. Y estaba bien dormido, hermanos, Pedro. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hay paz en tu corazón, tú te duermes tranquilo. Pedro, yo creo que no estaba pensando si el día de mañana lo iban a ejecutar o qué le iban a hacer. Pedro estaba descansando en el Señor, en ese Dios que él tuvo la bendición de conocer. Un Dios de misericordia, un Dios poderoso, un Dios que liberta, un Dios que lucha y nos libera, hermano, de la mano del enemigo. Un Dios que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Él estaba confiando en ese Dios, hermanos. Pero ¿saben cómo estaba siendo fortalecido Pedro también? Por la oración de sus hermanos. Que ellos estaban orando, hermanos, de rodillas, intercediendo por Pedro. La oración de intercesión, hermanos. Por eso la primera bendición que yo les hablo ahorita de la oración es la paz. Cuando tú te has dado cuenta de quién es el Dios en el que has creído, tú puedes tener paz en tu corazón. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Y cuántos ejemplos nos ha dejado Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, de cómo se levantaba a pelear por su pueblo? Cómo lo libraba aún de las situaciones más difíciles donde decías tú, no, pues ya aquí ya no se puede, hermanos. Y Dios les abrió el mar rojo a su pueblo, hermanos. Yo me maravillo con eso. Les abrió el mar. Eso es algo maravilloso, eso es algo poderoso, sobrenatural. Pedro conocía a ese Dios, hermanos. Él conocía a Jesucristo y él sabía que estaba con él y que no lo iba a dejar ahí. Pero él estaba siendo fortalecido a través de la oración de sus hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, que estemos orando unos por otros. Es tan importante la oración de intercesión. Si estamos detectando que algo anda mal, hermanos, vamos a doblar rodilla y vamos a interceder, y esa oración va a alcanzar a quien estemos orando o por lo que estamos orando, ya sea la situación o lo que sea que estemos orando. El Señor contesta nuestras oraciones. Y nunca debemos, hermanos, de dejar de orar, aunque no veamos, hermanos, contestada esa petición como en el tiempo que nosotros queramos, hermanos. Acuérdense que Dios es soberano. ¿Se acuerdan lo que pasó con Lázaro? Que le dijo la hermana de Lázaro: Señor, si hubieras estado aquí antes. Pero él sabía por qué llegó hasta ese momento. Él tiene propósitos en todo, hermanos. En todo lo que pasamos, en todas las circunstancias que vienen en nuestra vida, Él tiene el control. Mientras tú estés orando, mientras estés perseverando y mientras creas que Él puede hacer lo que tú estás pidiendo, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca debe de creer que le encuentra y que Él es galardoneador, hermanos, de los que le buscan. La segunda cosa, hermanos, que desata la oración es la liberación. La liberación. Yo no sé con qué sea con lo que tú estás batallando en tu vida. Yo no sé cuál sea esa fortaleza que Satanás ha hecho en tu vida. Que por un descuido en nuestra vida espiritual, hermanos, porque a veces nos descuidamos,
Satanás, como es arbitrario, entró y él se enseñorea ahí en esa fortaleza. Porque esa fortaleza, hermanos, impide que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Yo no sé con qué sea con lo que tú estás batallando. No sé si hay alguna fortaleza o qué necesidad tengas. Pero quiero decirte que Jesucristo, que Dios nuestro Padre Celestial, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y que Él es el mismo, hermanos, que cuando iba a su pueblo, cuando anduvo su pueblo 40 años en el desierto, ¿puedes imaginarte eso? 40 años en el desierto les cubrió el sol. 40 años, eran miles de personas, hermanos, en el desierto, y los cubría una columna de fuego y les daba calor, hermanos. Pero el hombre que conoce a su Dios hará grandes cosas, hermanos. Pedro conocía a ese Dios. Por eso Pedro tenía paz. Y otra cosa que trae la oración, hermanos, es la liberación. Se derriban las fortalezas. Cuando tú verdaderamente reconoces que hay algo en tu vida que está impidiendo que tú avances en el camino del Señor, cuando hay algo en tu vida que te está impidiendo, hermano, servirle al Señor, si tú te humillas delante del Señor, si tú reconoces en qué le estás fallando al Señor, el Señor te va. Ese es el principio, hermanos, para que esa fortaleza sea derribada. Que tú te arrepientas y que perseveres en la oración. Que perseveres en la oración. No debemos de subestimar el poder de la oración. Es un arma de guerra poderosa para derribar fortalezas. Y ya les dije lo que es una fortaleza. Yo me gozo mucho en una historia que el Señor tocó mucho mi corazón y que siempre la tengo en mi corazón, ¿verdad? Y la comparto. Es del rey Josafat. El rey Josafat, cuando él empezó a reinar en Judea, dice que él hizo lo bueno delante de Dios. Y como Judea empezó a prosperar, hermanos, pues los pueblos vecinos empezaron a tener envidia en contra de Judá y en contra del rey. Y un día vino un mensajero y le dijo al rey, le dijo, rey, dijo, prepárate porque viene una gran multitud en contra tuya. Viene una gran multitud en contra tuya. Eso viene en el libro de Segunda de Crónicas. Y viene también en el libro de los Reyes, en Segunda de Reyes. Hermanos, dijo, prepárate porque viene una gran multitud en contra tuya, en contra de tu pueblo. Eran varios pueblos, hermanos. Eran muchos soldados. Ellos eran bien poquitos. Los otros eran muchos porque se aliaron para destruir a Josafat y destruir a Judá, ¿verdad? Pero ¿saben qué hizo Josafat? Cuando te dan una mala noticia y te dicen, ¿sabes qué? Te vas a morir. O ¿sabes qué? Una mala noticia. O tienes esto. Aquí Josafat, y Dios nos deja un ejemplo bien hermoso en esa historia. Hermanos, dice que Josafat fue, en lugar de ponerse a llorar y de ponerse a lamentar, ¿saben qué hizo Josafat? Fue a los cuernos del altar. Y ahí se postró delante del Señor. Y empezó a declarar, hermanos, todas las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Empezó a declarar. ¿Y qué pasó, hermanos? Que convocó ayuno y oración. Ayuno y oración. Y dice que cuando estaban reunidos todos, que el Espíritu Santo le habló por medio de un joven. Y le dijo, rey Josafat, no te preocupes, porque esta guerra no la vas a pelear tú, la voy a pelear yo. Tú solamente marcha y ve. Dios nos manda, hermanos, que hagamos lo que Él nos manda hacer. Pónganse a orar, por nada estén afanados, por nada estén angustiados, sino sean conocidas tus peticiones delante de mí, dice el Señor. ¿Para qué angustiarnos, hermanos? Una vez oí a un predicador, a Luis Palau, que dijo, lo más pronto que esté de solucionarte tu problema es el tiempo que tú te tardes en ponerte de rodillas y poner esa necesidad delante de Dios.
Porque muchas veces nos andamos ahogando, hermanos, pero no doblamos rodilla. ¿Por qué? Porque perdimos el hábito, perdimos la costumbre, andamos fríos espiritualmente y perdimos la costumbre de estar delante de la presencia de Dios en oración. Y se nos hace difícil cuando viene una situación a nuestra vida. Pero cuando tú estás fortalecido en el Señor, cuando tú estás fortalecido en el Espíritu Santo, cuando venga la circunstancia que venga a tu vida, tú doblas rodillas y vas delante del Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano viene a tu mente y a tu corazón. ¿Por qué les digo, hermanos, que la segunda bendición que desata la oración es la liberación? Porque lo podemos ver aquí con Pedro. Lo podemos ver aquí con Pedro, hermanos, cuando le dice a Pedro, le dice el ángel, entra el ángel y le dice, Pedro, levántate, cíñete. Y dice que en ese momento que Pedro se levanta, cayeron las cadenas. La oración es poderosa para derribar cualquier atadura que el enemigo haya hecho en tu vida. Cada uno sabemos en qué áreas estamos batallando, hermanos, pero en esta noche el Señor te está dando una estrategia. A través de la oración el Señor nos da estrategias de guerra. Cómo debemos de orar, qué es lo que debemos de hacer, qué bendición debemos de estar, qué promesa debemos de estar declarando, hermanos, en nuestra vida. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la alabanza son armas poderosas de guerra para destruir toda obra del diablo en nuestra familia, en mi vida, en mi congregación, en mi ciudad, en mi nación, hermanos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Amén. Y esas son las armas que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Son armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Levántate, le dice el ángel, y sus cadenas cayeron, hermanos. Estaba custodiado. Yo me maravillo, ¿verdad? Cómo el ángel lo sacó. Dice que había, yo me imagino que salieron de ahí, luego estaba otra guardia, y luego estaba otra guardia, y luego estaba la puerta. Dice, y las puertas se abrieron. ¿Cómo fue eso, hermanos? Fue por la oración. Dice que mientras Pedro estaba encadenado, todos los hermanos en Cristo allí en esa ciudad, hermanos, estaban de rodillas orando. Estaban intercediendo para que Dios librara a Pedro. Yo me imagino que le decían, porque así lo he hecho yo: Señor, manda a tus ángeles, Señor, que lo liberten, Señor. Manda a tus ángeles, Señor, que lo cuiden. Manda a tus ángeles que acampen alrededor de Pedro, Señor. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Y todavía Pedro pensaba que era una visión, ¿verdad? Pero ya cuando se vio allá solo en la calle, dijo: ahora sé que verdaderamente Dios mandó su ángel para que me libertara. Cuando tú oras, hermanos, todas esas fortalezas, todas esas cadenas de opresión que Satanás ha hecho en tu vida, caen, se rompen por el poder de la oración y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. La tercera bendición, hermanos, que desata la oración son los milagros. Todo esto que Pedro pasó, hermanos, es un milagro. ¿Cuántos soldados lo tenían custodiado, hermanos? Estaba con cadenas en las manos, hermanos. Estaban no sé cuántas guardias había. Y sin embargo el Señor lo sacó, pero facilito para él. Esto es un milagro, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Dice que Él puede hacer todo lo que tú creas que Él puede hacer. Gloria al Señor. Dice que cuando Pedro, dice que, a ver, y habiendo considerado esto, dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Se emocionó tanto, hermanos, que se le olvidó abrir la puerta y se fue corriendo a decirle a los hermanos que estaban adentro orando que Pedro estaba tocando, ¿verdad? Y entonces dice que de gozo, dice, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, hermanos. Ahí estaba el milagro de Dios. La oración desata milagros, hermanos. La oración desata la paz. La oración desata las cadenas que el enemigo haya hecho en tu vida. La oración desata los milagros, hermanos. Esto que estaba pasando aquí era un milagro. ¿Cómo Pedro iba a salir de la cárcel si estaba tan custodiado por tantos guardas, hermanos? Solamente Dios lo puede hacer. Amén. Así es que, hermanos, no tengamos en poco la oración, porque es a través de la oración que nuestra vida va a ser fortalecida. Es a través, hermanos, de la oración que el Señor nos da estrategias de guerra, cómo debemos de orar, cómo debemos de pelear, qué promesa tenemos que cumplir, qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tengo que ir, por dónde no me tengo que ir, qué puerta debo cruzar, qué puerta no debo cruzar, hermanos. Es a través de la oración, hermanos, que vamos a derribar toda obra del diablo, todo aquello que tú estés detectando que está pasando, hermanos, alrededor tuyo. Todo se derriba a través de la oración. Gloria al Señor. Nunca, hermanos, podemos menospreciar o dejar de ocuparnos en la oración. Nunca lo debemos de hacer, porque nosotros nos descuidamos espiritualmente, hermanos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando uno está descuidado espiritualmente, hermanos, andamos en la carne. Y cuando andamos en la carne, somos presa fácil del enemigo. Pero cuando andamos fortalecidos en el espíritu, el enemigo no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, se levanta por nosotros. El Espíritu Santo levanta bandera y le dice al diablo, aquí no pasas, este es territorio mío. ¿Verdad? Gloria al Señor, hermanos. Todo esto que hemos estado viendo, hermanos, ¿verdad? Del rey Herodes, ¿verdad? Cómo mató a Jacobo, cómo mandó a apresar a Pedro. Él perseguía a la iglesia, hermanos. Él, como él había visto que cuando mató a Jacobo los judíos se alegraron, él dijo, no, pues con Pedro les voy a dar también un espectáculo, ¿verdad? Y Herodes, hermano, representa en la actualidad a Satanás. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Destruir tu vida espiritual. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? Que tú no logres los propósitos que Dios ha planeado en tu vida. Satanás no quiere que tú alcances esos propósitos. Dios tiene un propósito que te va a usar. Pero si tú no le has estado dedicando tiempo al ayuno, no le has estado dedicando tiempo a la oración, si tú no has estado dedicándole tiempo a alabar al Señor, entonces, hermanos, es muy difícil que ese propósito se cumpla en tu vida. Hasta que tú reconozcas y te humilles delante de Dios y le pidas perdón, el Señor va a empezar a restaurar tu vida. Esas fortalezas van a empezar a caer y el Señor va a empezar a usar tu vida y va a volverte a poner otra vez en el propósito para que tú logres ese propósito por el cual Él te creó, por el cual Él te llamó a sus caminos. Muchas veces, como le pasó al pueblo de Dios, ¿cuántos días iban a tardar ellos en entrar a la tierra prometida? 40 días. 40 días, y por la incredulidad de ellos, hermanos, y por su corazón, anduvieron 40 años, hermanos, para llegar a esa tierra prometida. Eso pasa también en nuestra vida, cuando nosotros no le estamos dedicando tiempo a orar, a ayunar, a leer la palabra de Dios, a hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Y si Dios tenía algo para nuestra vida en un año, a lo mejor se va a prolongar hasta en 15 años, hermanos, no sabemos. Hasta que tú te arrepientas, hasta que tú te pongas a cuentas con Dios. Y eso si no viene Jesucristo antes, hermanos. Porque qué tremendo sería que venga Jesús y que tú todavía estés practicando el pecado y se te haga un hábito en tu vida, y eso viene a ser una fortaleza. Gloria al Señor. Pues mañana tenemos una velada de oración, hermanos. Estamos orando, el Señor va a derribar, el Señor va a romper yugos, el Señor va a traer sanidad. Hermanos, la oración de acuerdo es poderosa. Los invito para que no falten mañana a la velada de oración, va a empezar a las 7:30. Va a ser mucha bendición para tu vida. Y si hay algo, hermanos, que ha estado impidiendo
que tú crezcas y que tú llegues a esos propósitos que Dios tiene en tu vida, métete a orar con el Señor. Usa esas armas que Dios ya te ha dado. Úsalas y vas a empezar a ver cosas sobrenaturales. Vas a empezar a ver cómo esas fortalezas van a empezar a caer, hermanos. Y el Señor va a empezar a usar tu vida. Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Solamente que a veces nosotros estorbamos en ese propósito, hermanos. Y si vamos a llegar en un corto tiempo, ahora nos vamos a tardar mucho más, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues esto era algo de lo que yo les quería compartir.